Bienvenidos. Hola, buenas Ahora sí, ¿verdad? noches. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, perfectamente. Muy bien, ahora sí. Qué bueno. Hola a todos, buenas noches. Pues hoy quiero hablarles del poder de la palabra y de perder el miedo al hablar en público, ¿no? Y por eso, esta noche tengo como invitado a Luis Borregales, profesor de oratoria. Buenas noches, Luis. Buenas noches, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista, donde vamos a estar conversando un poquito acerca de justamente lo que acabas de decir, el mundo de la oratoria. Correcto, así es. Bueno, Luis, yo quisiera empezar preguntándote cómo podemos vencer la timidez para hablar en público. Muy bien. Ok, empezamos de lleno. Esto fue así sin anestesia. Pero sí, ciertamente hay muchas personas, hay muchísima gente de verdad que manifiesta el quedarse como bloqueado cuando están hablando en público. Desde niños, cuando de repente van a hacer una exposición, tienen esa falencia, vamos a llamarla de alguna manera. Yo la tenía de bebé, de niño Ya, en primaria, era muy tímido. Ahora, ¿cómo podemos hacer para vencer esta timidez? Esto va de la mano al tema de la autoestima, el tema que nosotros tengamos plena conciencia cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. En ese sentido, es importante que nosotros tengamos firmeza y sepamos qué es lo que vamos a hacer. Si nos concentramos y generamos ese claro. clic, ¿verdad? Con el tema que vayamos a exponer, en este caso, cuando vayamos a hablar en público, ya el nivel de timidez se va disminuyendo. Hay ejercicios, por supuesto, como respirar profundo, ejercicios de relajación, pero por sobre todas las cosas es prepararte. Siempre le digo a mis estudiantes, Claro. ayer, siempre les comento que nadie se va a la guerra sin las armas. Hay que prepararnos previo a cualquier discurso, a cualquier exposición, a cualquier reunión donde nosotros vayamos a estar participando. Ya. Eh, una pregunta que para mí es importante Ajá. es ¿qué es oratoria? Porque hay mucha gente que conoce el tema, escucha la palabra, pero no saben qué es oratoria. Sí, muy bien. ¿Qué es la ¿Y oratoria? para qué sirve? ¿Para qué sirve? Perfecto. La oratoria no es más que el arte de hablar en público, ¿verdad? El arte de Ya, enganchar, el arte de enamorar a las personas con la palabra. Es allí donde allí radica la importancia precisamente, porque como personas, no necesariamente si estás en el medio de la locución, de la animación, sino que en la cotidianidad es importante que nosotros sepamos llevar nuestro mensaje, que este mensaje llegue a nuestro interlocutor, a la otra persona, que tengamos un mensaje claro. Y allí radica la importancia de la oratoria, porque la palabra es el vínculo o el vaso comunicante de nosotros con nuestro entorno. Y si no nos expresamos bien, si no manejamos bien el vocabulario, simplemente este mensaje no va a llegar. Pero va más allá del hablar. Aquí hay una serie de elementos que se tienen que tomar en cuenta, como por ejemplo la vocalización, la modulación, la ah, gestualización que tenemos para transmitir el mensaje. Porque, por ejemplo, vamos a estar hablando y tú me preguntas, profesor, ¿y cómo se siente usted? Y yo te diga, mira, yo me siento maravilloso, es una situación de verdad que estoy sumamente contento. ¿Qué te estoy transmitiendo? ¿Ah? Te estoy transmitiendo, no hay coherencia en lo que estoy diciendo y lo que tú estás viendo. O por el contrario, que claro. tú me digas, otra vez, profesor, ¿y cómo se siente? ¿Cómo ha pasado usted el día hoy? Mira, la verdad es que hoy fue terrible, el día fue increíblemente pesadísimo. Mira, he estado mal todo el día. Ya, Tiene que haber una correspondencia, ¿verdad? Entre el mensaje que estamos claro. transmitiendo y lo que la gente está observando. Y allí precisamente lo que tú me estás diciendo, o sea, oratoria, el arte de hablar en público, el arte de transmitir de manera nítida, de manera clara el mensaje. Y por supuesto, y allí está la importancia. Si no nos comunicamos bien, definitivamente ya allí va a ser muy difícil conseguir lo que Eh, estamos buscando, conseguir el éxito. en sí sería ser elocuente.
Sabes que justamente elocuente se refiere a la facilidad de palabras que tenemos, ¿sí? Ya, Es tener facilidad de expresión, tener vocabulario. Y te comento, y así también se lo hago saber a todos mis estudiantes, que no existe una inyección, no existe gimnasio, no existe una operación para ser elocuente, para tener buena oratoria. El antídoto, por decirlo de alguna manera, es la lectura. Es cultivar la lectura porque así voy enriqueciendo mi vocabulario. ya, correcto. O sea, en sí, para aprender a ser persuasivo, qué técnicas hay qué se puede hacer para aprender a ser persuasivo? Bien, en ese particular, primero hay que tener claro qué es eso de ser persuasivo, qué significa persuadir, ¿verdad? Persuadir. Ya, Persuadir significa generar el enganche, persuadir significa lograr que la otra persona, convencerla de lo que tú quieres que haga. Por eso es que es muy delicado el ya, tema de la palabra, el tema de la oratoria, porque con la palabra podemos edificar grandes edificios, pero también podemos destruir grandes cosas. Es por ello que las personas con la oratoria tienen que tener clara conciencia y tenemos que ser muy responsables de lo que decimos, cómo lo decimos, dónde lo decimos. Es allí donde entra el tema de la persuasión, porque con mi palabra voy a convencer a la otra persona. Te voy a vender un producto, por ejemplo, voy a esgrimir algún tipo de argumento, pero ¿qué pasa? Aquí también las personas pudiesen manipular. Y es allí donde va, aquí entonces entra el juego de valores entre en este caso el orador, el moderador, la persona que esté utilizando la persuasión como mecanismo para conseguir un objetivo. Ahora, ¿cómo puedo, cuáles son esos tips? Que es lo que me estás preguntando. Te voy a dar solamente uno. No te lo voy a decir todo ya, porque lo voy a invitar a mi curso también, a aprovechar la oportunidad, ¿verdad? Pero dentro de claro, estos puntos, lo más básico, lo más básico es generar el clic con las personas, generar esta ya, conexión, esta empatía con la persona que nos está escuchando, el auditorio donde estamos llevando a cabo la exposición, ese grupo de reunión. ¿Y cómo se genera ese clic? Primero, tengo que estudiar para dónde voy. Si a ti te citan, a ti te invitan para dictar una conferencia o estar en una reunión, o simplemente para decir las palabras del Día de las Madres, en tu casa, en tu familia, lo primero que tienes que visualizar es a quiénes vas a dirigir el mensaje, quiénes son, cómo se comportan. O sea, esas son preguntas, por supuesto, que nosotros, previo a irnos a la guerra, tenemos que hacernos, tenemos que conocer el contexto para dónde vamos a ir. Y esa es una de las herramientas, uno de los tips para poder generar para poder persuadir, para saber hacia dónde vamos. Además, por supuesto, de que nuestro mensaje tiene que ser claro, tiene que ser preciso, tenemos que tener la claridad de qué es lo que ya, queremos transmitir en un momento dado. Otro tip, Javier, vamos a ver otro tip. El lenguaje corporal es sumamente importante, que lo que vayamos a transmitir tiene que estar en sintonía con lo que estamos emitiendo, con lo que estamos verbalizando, con lo que estamos hablando. Eso es vital también para lograr esa conexión, para ser genuinos al momento de hablar. Además, otra cosa, que hay que hablar desde ya, acá, hay que tener identificación con el tema que estamos tratando, porque eso también va a generar un efecto. Fácilmente se puede en la primera impresión que se da, allí se va a saber si va a ya, ser exitoso o no va a ser exitoso lo que estás hablando. ¿Por qué? Porque esos primeros 10, 15 segundos es para generar esa conexión, generar ese enamoramiento entre el moderador, el locutor, el animador, el disertador, el ponente y toda su audiencia. Esos primeros segundos. Y es importante ya. entonces llegar con una actitud asertiva, hay que llegar de manera positiva, generando confianza entre las personas que nos están escuchando. Ya. Entonces, ¿cómo podríamos iniciar un discurso de oratoria? O sea, ¿cómo nos prepararíamos antes de iniciar un discurso de oratoria? Estudiando. Es básico, es clave, que hay que estudiar, hay que indagar e investigar acerca del tema que se va a tratar. Ensamblar estas ideas principales. ¿Por qué? O sea, preparar tu discurso.
su discurso con su introducción, su mensaje central y su conclusión. Eso es básico. Bueno, vamos a estar hablando acerca de qué hacer después de COVID. ¿Qué hacer con Ya, pandemia? ¿Verdad? Que está, o sea, es un tema sumamente oportuno, dadas las condiciones que todos conocemos. ¿Qué hacer post-COVID? O sea, entonces, ¿cómo preparo mi discurso de oratoria? Primero tengo que indagar. Estar claro que es el COVID, hay que manejar algunas cifras, el impacto, no solamente económico, sino también psicosocial que ha generado en el entorno, desde los bebés hasta las personas de la tercera edad. Luego de allí, diseñar qué es mi mensaje para persuadir, como la pregunta que antecedió a la que a la que te estoy respondiendo. claro, Persuadir. Entonces claro. tengo que ensamblar mi mensaje, tengo un mensaje de reflexión, un mensaje para guiar hacia la asertividad a la persona que le vas a estar dirigiendo. Hay que tener claro qué es lo que quiero decir. Y posteriormente cerrar puede ser también con una frase asertiva, con una frase que levante el ánimo del auditorio. Ya. Por ejemplo, ¿y qué técnicas podemos usar para tener una buena dicción? Mira, para tener una buena, recordemos que la dicción se refiere a que tenemos que estar pronunciando bien, a que hay que tener una buena pronunciación, y de la mano de la dicción va la vocalización, por supuesto, y va la modulación. Para tener una buena dicción es básico, por supuesto que la práctica. Yo uso mucho el tema de los trabalenguas, algo que es sumamente, pareciera elemental, pero surte muchísimo efecto. Además, ¿por qué? Porque generalmente cuando escuchamos el término trabalengua, automáticamente queremos decirlo sumamente rápido, ¿sí? Pedro pica piedra, con un pico pica pica piedra. Y allí es donde está la función del trabalengua, trabarnos la lengua, así de fácil. Ahora bien, Ya, si empezamos a silabiarlo, a decirlo despacio, Pedro pica piedras. Ah, no, es el ya, apellido. Pedro pica piedra. Con un pico pica, pica piedra. ¿Para qué? Porque en la medida que hablamos muy rápido, tendemos a omitir algunas palabras. Me voy a Quito, voy a Caracas, cuando debe ser voy para Quito, voy para Caracas o hacia Caracas. ¿Sí me explico? ya. Entonces, una de las Sí, técnicas para mejorar la dicción es hay que aprender a vocalizar. Y también a esto lo fortalece el hecho de tener una buena respiración, una buena técnica de respiración, de manera tal de tener esta capacidad de tener aire para proyectar mejor la voz. Son algunas de las estrategias de las técnicas para vocalizar y la práctica. Recomiendo muchísimo leer en voz alta, al menos unos 10, 15 minutos al día, la prensa, cualquier texto, cualquier lectura que tengan a la mano, pero hacerla en voz alta. Es vital, es importantísimo, la verdad. ya. Con la oratoria podemos decir que aprendemos a ser persuasivos, Por supuesto, ¿o todo no? orador, sí. Entonces, no necesariamente los oradores son, o sea, va de la mano, pero como en la viña del Señor Para hay la- de todo, pero necesariamente un buen orador tiene que tener las herramientas para persuadir, porque precisamente allí radica el sentido, está la base fundamental para ser un buen orador, porque tiene que saber persuadir, tiene que saber dirigir su mensaje, enamorar a su audiencia, direccionarla hacia donde quiere. Ya. ¿Hay alguna edad para estudiar oratoria? Desde que ¿Se aprendes a necesita hablar, alguna edad o desde que aprendo a hablar? O sea, desde no que hay una edad aprendes a exacta hablar. que uno diga, No, decirte que tengo que esperar los 10, los 15 años, los 5 años, los 8 años, los 25 para iniciarte en el mundo de la oratoria, no. Por supuesto que hay personas que de manera natural, desde muy temprana edad, tienen digámoslo que esa virtud, ¿verdad? De expresarse bien en público, de tener dominio de la escena. Hay personas que de manera natural se les da y que además se le acompaña de pronto un buen tono de voz. Eso no se compra, eso no se adquiere en ningún lado.
con eso se nace, con el tono de voz en este caso. Ahora bien, que el tono de voz se pueda mejorar con técnicas, sí, también es cierto. Se puede mejorar con técnicas, eso no hay lugar a dudas para ello. Pero el niño, desde que empezó a hablar, si se le fomenta el hábito de la lectura, tiene muchísimo camino ganado para ser un buen orador. ¿Por qué? Porque desde pequeño va a tener buen vocabulario. O sea, es recomendable, ya, es recomendable, entonces, recomienda que a un niño desde pequeño se le inculque la oratoria. Se puede decir Por que es así. supuesto, sí, a un niño de pequeño se le debe inculcar la lectura. A un niño desde pequeño se le debe fomentar este hábito porque además de que va a crecerse con un nivel cultural bastante elevado, que eso solamente se lo va a brindar precisamente el hábito de la lectura, automáticamente, pues claro, se le va fortaleciendo a sí mismo las destrezas para que se exprese bien, para que vocalice, para que tenga una buena dicción, para que sepa cómo afrontar cualquier tipo de preguntas donde se encuentre, para que no tenga esa timidez de estar de repente en una reunión y cuando se le consulte, cuando estén hablando acerca de un tema, tal vez pueda brindar una opinión acerca de lo que se esté hablando y no simplemente que se quede callado. Como a veces nos sucede a muchísimos adultos que estamos en algún sitio y porque no manejamos el tema, porque de repente nos bloqueamos, nos quedamos en blanco, nos quedamos sin palabras, simplemente no opinamos, no decimos nada, sino que nos quedamos allí. Ya. Por ejemplo, ¿tiene que ver el miedo escénico con la oratoria? ¿Tiene algo que ver con Mira, eso? muchas personas que tienen miedo escénico hacen cursos de oratoria precisamente para vencer este miedo escénico. Y entendiendo por miedo escénico el hecho de quedarse bloqueado, de sentir una sensación de temor al momento de hablar en público. Muchas veces me han dicho, profesor, es que yo me aprendí todo, yo sé todo, pero cuando voy a hablar en público me empiezan a temblar las piernas, empiezo a sudar las manos y me bloqueo y no tengo palabras. ¿Cómo hago? Es que yo no soy bueno para eso, yo no sirvo para eso. Lo primero que tiene que hacer es quitarse eso de la mente. Esa frase, el no sirvo, Ya. el no soy bueno para eso. Eso es lo primero que hay que eliminar de la psique, totalmente. Eso es lo primero. Número Ya. dos, una de las estrategias precisamente para vencer el miedo escénico es la práctica, es practicar. Nos suele dar miedo escénico cuando no abordamos las diferentes estrategias para poder ser exitoso con el discurso. Estrategias como cuáles. Ya he repetido varias veces en lo que va de entrevista que tenemos que prepararnos, tenemos que saber el tema, tenemos que indagar. Porque entonces, es lo que siempre me dice, profesor, ¿por qué yo me sé el tema? Ah, pero tal vez no estudiaste a tu audiencia. Hay que saber a quién le voy a dar a explicar, a dar el discurso. Tengo que analizar a las personas. Si es una entrevista, quién me va a entrevistar, si voy a hablarle a un grupo de adolescentes, a un grupo de tercera edad, a un grupo de profesionales. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a mí a saber el tipo de vocabulario que voy a emplear, ¿verdad? Además es Claro. importantísimo practicar previamente frente a un espejo para que uno se autocritica y tener a alguien, de repente un familiar, un amigo que te escuche y te critique previo. No dejarlo a la buena cuando ya voy a dar el discurso. No, eso hay que prepararlo previo y practicarlo. Autocriticarse frente al Ya. espejo. Otra estrategia es hacer muchos ejercicios de respiración. Y hay varios rituales, Ya. o sea, no rituales. Hay varias estrategias previas al momento de iniciar un discurso, como de pronto tomar un poco de agua, porque la voz también hay que cultivarla previamente cuando vayamos a dar una disertación. ¿Sí? Hay que estar hidratado. Ya. Agua natural, agua ni fría ni caliente, sino agua natural. Porque este es el instrumento de trabajo. ¿Sí? Otra estrategia puede ser, por ejemplo, si vamos a hablar
si vamos a hablar y tenemos un podium, ¿verdad? Apoyarme Claro. del podio. ¿Por qué? Porque al momento de apoyarme del podium, esa energía la estoy canalizando y estoy allí dándome soporte, dándome valor frente al podio. Eso también es una buena estrategia. A muchos de mis estudiantes que les he dado clases, les recomiendo antes de, cuando estén en bastidores, de repente en el baño, antes de empezar, den 3 soberanos brincos. 1, 2, 3. Porque ese ejercicio físico, ¿verdad? ¿Sirve para? Eso sirve para liberar esa energía, de repente, el nerviosismo que tenemos en el momento. Al brincar, 1, 2, 3. Pero se me van a poner de loco, eso no es un problema tuyo. Usted tiene que estar concentrado, centrado en lo Claro. que usted va a hacer. Los demás, que piensen lo que guste. ¿Sí? Dan 1, 2, es porque eso ayuda a bajar la presión. O sea, también, claro, el ejercicio de la cara, las muecas, las expresiones, también tiene que ver. Tiene que ver con la oratoria, tiene que ver con la manera de expresarse, tiene que ver con seguridad. Claro, son ingredientes y son elementos porque en los ejercicios de vocalización, recordemos que oratoria es el arte de hablar en público, es ser elocuente, tener facilidad de palabra, tener facilidad de expresión, esa es la oratoria. Dentro de los elementos para tener una buena oratoria, por supuesto que está la vocalización. Y dentro de la vocalización o estas técnicas vocales, el tema de la pronunciación, el aspecto de la pronunciación, donde hay que tener soltura en el área maxilofacial, es allí donde entra el tema de las prácticas con las muecas, con las letras, ya sea las vocales o sea, por ejemplo, las notas musicales. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que habla entre dientes, ¿sí me entiendes? Entonces, al hablar entre dientes no se le escucha, no se le entiende, no se pronuncian bien, porque están hablando entre dientes. No gesticulan, no modulan bien. Ya, y un buen tic, como quien diría, para una buena dicción, ¿cuál podría ser? Trabalengua. Un trabalengua sería... Mi recomendación es que hagan trabalenguas para tener buena dicción, pero por supuesto los trabalenguas son silabiándolos, silabiar las palabras difíciles que podemos conseguir en un trabalengua supercalifragilístico espiralidoso. Hay que decirla despacio. Este es un tip. Las palabras que son de difícil pronunciación, como la que acabo de citar, es totalmente aceptado protocolarmente hablando, silabiarlas, decirlas más despacio. Número 1, va a garantizar que la pronuncies bien. Número 2, el público te lo va a agradecer. ¿Por qué? Porque le vas a dar la oportunidad de escucharte como es debido. Supercalifragilístico espiralidoso. Y no es el supercalifragilístico espiralidoso, porque quizás no te van a entender. Tal vez tú lo pronuncies, ya lo pronunciaste, saliste de la palabra esa. Pero el que te está escuchando, quizás, ¿qué dijo? ¿Cuándo? Ahora, si tú le dices, despacio, Claro. ok, supercalifragilístico espiralidoso. Esta es una expresión muy conocida en la consagrada película de Mary Poppins. Ya lo demás lo dice con una velocidad normal, ¿sí? Pero estas palabras difíciles sí las puedes decir lentas. Es la recomendación. Ya. ¿Y qué tiempo tomas perfeccionarse en oratoria? ¿Qué tiempo toma ser, no digamos perfecto, pero un profesional excelente? ¿Cuál es su experiencia? Me gustaría que la contara en breves. Bueno, yo te voy a decir, yo tengo 20 años en el mundo de la oratoria, ¿ok? Y aún ahorita, aún en este momento, estoy haciendo una especialización en neurooratoria con una persona espectacular, el teacher Salandi, ¿verdad? Porque siempre estamos aprendiendo, siempre hay que seguir en lo que tú acabas de decir. La neurooratoria, ¿qué es?
¿En sí qué es? Neurooratoria se refiere a lo que el mensaje que estamos emitiendo con cada uno de nuestros gestos. Son respuestas fisiológicas y como respuestas fisiológicas es lo que estamos haciendo. ¿Me explico? Eh, cada uno de nuestros movimientos, cada uno de lo que hacemos, las señales que hacemos con los ojos, la nariz, el movimiento de las manos, emite un mensaje. La neurooratoria te da la estrategia, te da las claves para saber qué me está diciendo o si me está mintiendo, ¿verdad? ¿Cómo te sientes tú? Me siento bien, estoy muy bien, pero tu neurooratoria me está diciendo otra Claro. cosa. O por ejemplo, cuando alguien está enojado, ya tú sabes. Y para quienes estamos en este mundo de la oratoria, son herramientas maravillosas porque, entre otras cosas, sabemos cuando nos están mintiendo. Por ejemplo. Entonces la neurooratoria es realmente súper fascinante. Es impresionante las herramientas, el poder que adquieres, no solamente ya con la palabra, sino con los mensajes que a través de las partes del cuerpo están emitiendo, cómo te sientas, cómo hablas, dónde colocas la mano, qué significa que de pronto yo agarro esta taza de esta forma, ve la posición de mi dedo acá, todo eso transmite un mensaje. Y eso se aprende dentro de lo que es la neurografía. Ya. Eh, ¿Qué recomendación o qué mensaje le puede dar usted a los estudiantes de colegio actualmente? Mira, a propósito de ello, valga la cuña, estoy promocionando una No hay formación problema, dele. direccionada específicamente al mundo adolescente, a los chamos, a los pelados, a los jovencitos, y más aún en el tema de la virtualidad, de cómo hacer de este tema de la virtualidad y cómo expresarme bien, cómo hacer de la palabra una herramienta de éxito. Saludos, disculpen, muchas gente que está, ok, los que están conectados, que están saludando, ahora que los estoy viendo. Saludos a todos. Ariana, Yanko, Saludos. mi hija Corina, Mariuxi, Saludos a diciendo, Chile. saludos a Chile. Ok, Mr. Jairo, uy, aquí no voy a tener la oportunidad de verlo. El gurú de la belleza, mi socio, Liz Mari, Carlos Espinosa, mi ladies, mi mamá, saludos a mi mamá tan bella. Saludos. Muchos candidatos al Mister Ecuador también están conectados. De verdad que saludos a todos y muchísimas gracias por estar conectados. Me estaba diciendo, ¿qué les recomiendo? Chicos, lean en voz alta. Lo he repetido en la sociedad. Seas niño, seas adolescente, seas adulto, seas de la tercera edad, lean en voz alta. Mariuxi, un abrazo, una de mis consentidas, de verdad que sí. Gracias por conectarte, Mariuxi. Mariuxi, Miss Mundo Ecuador. Bueno, ella fue de verdad que sí, una de las chicas más jóvenes con las cuales yo Saludos trabajo. para Mariuxi, saludos. De la belleza de Ecuador, es una de las chicas más jóvenes, 17 años, y recuerdo claramente que ella me dijo, profe, mi debilidad, mi falencia es hablar en público. Era tiempo pasado pretérito, porque cuando esta niña respondió en el Miss Mundo Ecuador, que por supuesto ganó, creo que el brinco que yo di en mi casa fue más grande de satisfacción cuando la escuché hablar, definitivamente. Y precisamente ¿por qué? Porque ella dijo que yo reconozco que tengo de repente este detalle acá, pero luego esta debilidad la transformó en oportunidad y ahora es una fortaleza que tiene. ¿Por qué? Porque se propuso a través de la lectura, a través de la práctica, a través de ser constante y ser disciplinada a salir adelante. Y me perdona, Maruce, que tú tienes como ejemplo, sino que te vi conectado y me trasladé a la noche de Mi Mundo Ecuador. Saludos a Erika, un abrazo, mi corazón. Desde Chile creo que está Erika, o Perú, no recuerdo exactamente, pero saludos. Saludos también a Puerto Rico, a Estados Unidos, que estuvieron conectados hace un momento. Chévere, excelente. Sí, así es. Entonces, el mundo de la oratoria es sumamente fascinante, es sumamente emocionante y es una herramienta clave para poder tú transmitir, tu mensaje. De Perú me dice Erika. Saludos, Erika. Saludos a la familia. Es una herramienta bastante fascinante y se tiene que cultivar en el transcurso de toda la vida. No hay fórmula mágica, pero tampoco nunca es tarde para aprender.
y con las herramientas que se le brindan en la capacitación a los estudiantes, con esas herramientas, si las ponen en práctica, es una garantía efectiva para que tengan una buena oratoria. Yo te puedo indicar ahorita, mira, modula de esta forma, o sea, vamos a practicar. Tiene que ser totalmente práctico. Es mi metodología de enseñanza. Vamos a practicar la modulación, vamos a practicar la lección, vamos a practicar, en este caso vamos a hablar de cultura general, vamos a trabajar conjuntamente. Pero si tú practicas, de verdad, en casa, yo te garantizo que vas a ser un buen orador. Por supuesto, Ya. claro que sí, Maru, si tenemos por café, no, yo no tomo café, Maru, si nos tomamos algo, un refresco, una cola, perdón, nos tomamos un jugo, algo, salimos por allí para ver qué proyecto es. Chévere. Profesor, ¿qué consejo usted, qué mensaje puede dejarnos en esta noche Sí. que nos motive a querer hablar mejor, a querer pronunciar mejor, a querer perder el miedo a hablar frente a mucha gente? ¿Cuál es el mensaje que usted quiere dejarnos? Por supuesto, el mensaje que le doy, número uno, a todos ustedes es que siempre hay que ser positivos, siempre hay que ser asertivos, mirar el vaso medio lleno y nunca medio vacío, porque de toda crisis siempre se presenta una oportunidad, y lo digo a propósito de todo este proceso que hemos estado viviendo en el mundo en los últimos meses. Eso por un lado. Y los invito a que hagan de su palabra, a que hagan de su manera de expresar una herramienta para ser exitosos. Porque en la medida que nos expresemos bien, les aseguro que todos los caminos se les empiezan a abrir, porque su mensaje va a ser escuchado, porque su mensaje de verdad va a llegar y el interlocutor se va a enamorar de lo que dices. Esta es una clave, es una de las mejores y mayores claves para obtener el éxito en la vida, es expresarte bien. Y allí entonces radica la importancia de la oratoria y por supuesto que radica lo que nosotros, cómo nosotros podemos meternos en el mundo. ¿Para qué me voy a meter en el mundo de la oratoria? Pues para expresarme bien, para abrirme puertas, para abrirme caminos. ¿Quién vende más? ¿Alguien que no hable, que esté siempre en mute, o alguien que se exprese bien? Allí está. Correcto, me pareció increíble sus consejos, todo lo que podemos aprender en base a la oratoria. Ahora quisiera que me diga usted, que usted, no sea su cuña publicitaria, ¿no? Pero diga, véndase usted mismo, o sea, diga, soy tal persona, no sé, o sea, ¿quién es usted? Ah, perfecto, está bien, perfectísimo, aprovechando la oportunidad. De verdad que mira, ahorita hay muchísimas cosas que se están haciendo. Actualmente, como obviamente tú sabes, y quienes me siguen de cerca también, estoy como profesor de oratoria dentro de la organización Mister Ecuador.